Gracias. ¿Puede tomar su lugar, por favor? Esta noche tenemos un tema que es muy importante, pero que sobre todo es trascendente para el desarrollo de nuestra vida cristiana. Y le he puesto por título, Honor a quien honor merece. Repítalo conmigo, 1, 2, 3. Honor a quien honor merece. Ahora con convicción, 1, 2, 3. Honor a quien honor merece. Mire qué hermosa expresión de que cada uno de nosotros necesita brindarle honor a quien honor merece. Y acompáñeme por favor a ver lo que la palabra del Señor nos enseña ahí en Filipenses capítulo 2, verso 3. Cuando lo tenga, diga gloria a Dios. Filipenses capítulo 2, verso 3. ¿Lo tiene? Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: no hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. ¿Cuál es la clave, amado hermano, para que nosotros podamos darle honor y respeto a quien honor y respeto merece? La clave es la humildad. Lamentablemente, hoy vivimos en una sociedad en la que es muy claro el hecho de que cada vez se forja una actitud negativa en contra de la autoridad. Debemos recordar que no hay autoridad sino aquella que ha sido establecida por Dios. Diga conmigo, no hay autoridad, sino aquella que ha sido establecida por Dios. Podríamos hacer memoria de la historia y traer al presente aquellos malos gobernantes, asesinos, traidores, gente que oprimió a su pueblo. Le hago una pregunta: ¿estos gobernantes estarán exentos de esta regla? Dice la palabra del Señor que no hay autoridad que no haya sido establecida por Dios. Así que ni aún el perverso se escapa de los propósitos de Dios. Porque aun cuando sube al gobierno un hombre tirano que promueve leyes contra naturaleza, aún detrás de ello hay un propósito de Dios. Para muestra un botón para todos aquellos exegetas y teólogos que ya están armando todo un compendio de argumentos para refutar esto. Darío no era un gobernante que creyera en Dios, mucho menos alguien que le temiera. Y sin embargo, Dios lo llama su siervo. Darío, mi siervo. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, todas las cosas están dispuestas para cumplir con el propósito de Dios. Así que partiendo de este principio, debemos entender que lejos de posturas ideológicas o doctrinales, se debe entender que la autoridad merece el honor del cual Dios le ha revestido. Y esto aplica en todos los grados de poder y autoridad, desde el familiar hasta el gubernamental, pasando por las autoridades espirituales. Conscientes de una cosa, amados hermanos, que muchas veces no nos gusta reconocer, y es que quien se opone a la autoridad, contra lo establecido por Dios se opone. ¿Cómo puedo yo brindarle honor a una autoridad que no es de mi agrado? ¿Cómo puedo brindarle respeto a una autoridad que no me simpatiza? Simple. Volvamos al principio al principio que leímos al inicio. Y este principio dice la palabra del Señor: no hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cuando hay humildad en el corazón, puede brotar de ti lo mejor.
Puedes ofrecer la mejor versión de ti, incluso bajo condiciones que en otras circunstancias no podrías rendir honor ni respeto. Lo haces. ¿Por qué? Porque hay humildad en tu corazón. Mire lo que la palabra de Dios nos enseña. Vamos a Romanos capítulo 13. Solo para no dejar la introducción como en el aire y vayamos al texto bíblico para que podamos apuntalarlo en nuestro corazón. Romanos capítulo 13, versos 1 y 2. Dice la palabra de Dios así: todos deben someterse a las autoridades públicas. Lea conmigo: pues no hay autoridad que Dios no haya dispuesto. Así que las que existen fueron establecidas por Él. Vea el verso 2. Por lo tanto, todo el que se opone a la autoridad se rebela contra lo que Dios ha instituido. Los que así proceden recibirán castigo. Ahora bien, sabemos y es conocido por todos que en la esfera del poder, no todas las personas en esas esferas altas buscan la justicia. Y es ahí donde al tener poder comienzan a expresar su corrupción y carencia espiritual. Ante estos casos, creo que el creyente tiene la obligación y la responsabilidad de levantar la voz, de buscar a través de su poder y fuerza ser un contrapeso que privilegie la justicia por encima de la ley. Estamos viviendo un tiempo característico en el cual muchos legisladores que no temen a Dios están promoviendo leyes antinaturales y contrarias a toda justicia. ¿Qué es o cuál es la responsabilidad y obligación del creyente? Levantar la voz. Pero lo debemos hacer desde una postura tal que nos dignifique como iglesia que somos. Muchas personas hoy están incurriendo en actos de deshonra hacia la autoridad. Y no solamente me refiero en el ámbito gubernamental, sino desde el ámbito familiar, el ámbito escolar, el ámbito laboral. Y hay personas que realmente están teniendo problemas con la autoridad. ¿Cuántos aquí podrían reconocer que les cuesta trabajo reconocer la autoridad de otros? Si fuéramos honestos y sinceros, la realidad es que sí. Medimos al líder de acuerdo a nuestra propia medida. Y si el líder no sabe más que yo, no domina el tema más que yo, no tiene más ideas que yo, no tiene más habilidades que yo, a mi criterio no es digno de ser mi líder. Ese es el nivel de miseria en el que la sociedad se desenvuelve. ¿Debería ser exactamente lo mismo en el pueblo de Dios? Yo creo que no. Yo creo que cuando el apóstol Pablo escribe y dice todos deben de someterse a las autoridades públicas, pues no hay autoridad que Dios no haya dispuesto, así que las que existen fueron establecidas por Él. Pablo está también considerando a aquellos gobernantes neófitos, aquellos gobernantes incapaces, aquellas personas que están en autoridad pero que no tienen ni siquiera idea de qué es lo que les corresponde hacer y cuál es su papel. Yo creo, amados hermanos, que la iglesia ha sido llamada a marcar una clara diferencia en su generación, pero no lo vamos a lograr deshonrando a la autoridad. ¿Por qué? Porque si nosotros, al igual que la sociedad, incurrimos en actos de deshonra, escuche bien, lejos de que le permitamos a la iglesia o al pueblo de Dios empoderarse, vamos a perder nuestra credibilidad. Y la iglesia al mismo tiempo perderá su honorabilidad. Somos el pueblo de Dios y no somos iguales que el mundo. El apóstol Pablo lo expresó de esta manera y él dijo que aunque estamos en el mundo,
no libramos nuestras batallas como lo hace el mundo. Y eso debería de ser aplicable en todos los ámbitos de nuestra vida. Porque de pronto vamos a estar como hijos en desacuerdo con lo que nuestros padres deciden. Como cónyuges, puede ser que la esposa no esté de acuerdo con lo que el líder del hogar, que es el esposo, está decidiendo. O podemos estar en desacuerdo con lo que nuestro jefe de departamento, de área o de la empresa está decidiendo en razón de nuestro departamento o nuestra persona. Podemos estar en desacuerdo en razón de cómo se llevan a cabo las políticas públicas. Pero sabe, la iglesia se le ha dado una investidura a través de la cual la iglesia puede levantarse y ser un contrapeso sin la necesidad de tener que deshonrar a la autoridad. No libramos nuestras batallas como lo hace el mundo. Déjeme decirle que hoy nuestra generación se encuentra ante un conjunto de ideas y conceptos en el que pareciera que el creyente está peleado con todos. Y lejos de ser sal y luz en medio de su generación, se levanta con un estandarte de lucha que no necesariamente representa los intereses y principios del reino. He escuchado a creyentes no estar de acuerdo con ciertas propuestas de ley que, si vamos a lo que la palabra de Dios enseña, son incorrectas, son perversas, pero la estrategia que emplean para hacerse escuchar es completamente contraria a los principios e intereses del reino. Se confunden fácilmente con movimientos anarquistas. Fácilmente son confundidos con un grupo sectario de personas que simplemente quieren oponerse a lo que el gobierno está proponiendo. Y sabe, la forma en la cual la iglesia hoy tiene que pelear es muy distinta a como el mundo pelea. No estoy diciendo que debamos de quedarnos dentro de nuestras iglesias y simplemente doblar nuestras rodillas y orar. Pero ¿sabes qué? Muchos están peleando sin ni siquiera haber orado. Y hoy necesitamos entender que nuestra sociedad requiere que la iglesia vuelva a ser sal y luz en medio de su generación. Vivimos en una sociedad de grandes contradicciones, movimientos hembristas, disfrazados de feminismo, que lastiman a mujeres porque no se les permite expresar sus inconformidades destruyendo. Sí, parece irónico. Una marcha de mujeres donde pelean por no ser violentadas y envían a 3 policías o más al hospital. Absurdo, contradictorio. Y pareciera, amados hermanos, que de pronto el respeto y el honor que se le debe a aquellos que están en autoridad se les debe, escúchelo bien, solo a quienes a mi parecer se lo han ganado. Si usted piensa así, está en un error. Porque de entrada, cuando la Biblia dice honra a tu padre y a tu madre, no condiciona el honor y el respeto que se les debe. Su sola posición nos obliga a respetarles y honrarles. Si no fue un buen padre, si abandonó a mi madre con 3 o más hijos y nunca pasó una pensión alimenticia, si fue un irresponsable o un borracho, ese no es tu problema. La Biblia dice honra a tu padre y a tu madre. Su posición me obliga. Y cuando la Escritura dice todos deben someterse a las autoridades públicas, pues no hay autoridad que Dios no haya dispuesto, así que las que existen fueron establecidas por Él. Habla de todas las autoridades públicas, no solo las gubernamentales, también las de nuestro lugar de trabajo, también aquellas de nuestro lugar de estudio. He visto con tristeza y vergüenza a creyentes expresar lo siguiente, y algunos dicen con mucho honor: en mi hogar me enseñaron a respetar tanto al patrón como a la persona de intendencia, pero no son capaces de respetar a sus padres. Hablan mal de su prójimo, hablan mal de sus líderes y pastores,
¿Y qué decir de sus gobernantes? ¿Incongruencia? Creo que es simplemente falta de definición. No nos hemos realmente definido en razón de qué lado estamos. Y no hablo en términos políticos o ideológicos. Hablo en términos de que si realmente somos de Cristo o no. Porque si realmente somos de Cristo, la vida de Cristo deberíamos manifestar en todas las esferas de nuestra vida. Lamentablemente, cuando no hay definición, eso nos abre la puerta para no abrazar la palabra de Dios en su totalidad. Y esto a su vez nos permite continuar con una mentalidad de menú. Muchas personas hoy dentro del ámbito cristiano piensan que solo se debe de honrar y respetar a aquellas personas que a mi parecer se han ganado el respeto y el honor. Y sabe, hay posiciones que obligan. Diga conmigo, hay posiciones que obligan. Me guste o no, esté de acuerdo o no, hay posiciones que obligan. Y como pueblo de Dios yo debería de saberlo, que si algo Dios desea manifestar a través de mí es una cultura diferente. Yo no puedo vivir queriendo establecer el reino de los cielos basado en una cultura común, en una cultura secular, en la cual la gente se opone a la autoridad y disputa con la autoridad. Hay formas de alzar la voz, hay formas de hacer contrapesos, pero jamás la falta de respeto o la deshonra será el camino, no para el pueblo de Dios. Más adelante le mostraré ejemplos de esto. Pero a lo que voy es que si hemos realmente abrazado la palabra del Señor, no hay espacio para que tengamos una mentalidad de menú. Si usted recuerda que es una mentalidad de menú, estoy seguro que ya sabe a qué me refiero. Pero si jamás ha escuchado este término, déjeme decirle que cuando usted va al restaurante y le entregan un menú para que usted pueda elegir qué es lo que desea desayunar, comer o cenar, y una vez que usted lo elige, implícitamente está desechando todo lo demás. Yo no he conocido hasta este momento a un mesero que una vez que yo he hecho mi elección, me insista en que cambie mi elección. Quiero una sopa de cebolla y quiero un tibón 3/4 y se me antojan unas papas fritas con guacamole. Señor, ¿no le parece que eso es demasiado colesterol? Tiene su alimentación, tiene altos índices de sodio. No me ha sucedido, no le interesa. Él dice, muy bien, Señor, enseguida se lo traigo. ¿Podría sugerirme algo más saludable de su menú? Sí, pero sabes, cuando tienes la mentalidad de menú, cuando tú eliges algo de la palabra de Dios, automáticamente renuncias a lo demás. Y lo que debes de saber es que Dios desea que nos comamos todo el rollo, no solamente una parte. Va a haber partes de la Escritura que nos resulten amargas en nuestro interior, que sean difíciles de digerir. Pero de eso se trata el cristianismo, de que hagamos morir lo que es propio de nuestra naturaleza pecaminosa a fin de que Él pueda vivir a través de nosotros. A muchos cristianos eso no les gusta, porque consideran todavía que el honor y el respeto se le debe brindar solo a aquella persona que a tu parecer ha logrado ganárselo. Y vivir de esta forma está mal. ¿Ante qué nos enfrentamos los cristianos? ¿Un cambio generacional o un cambio de fundamentos? Piénselo bien. ¿Estamos realmente enfrentando un cambio generacional o la sociedad y la iglesia está perdiendo sus fundamentos? El salmista escribe y dice, ¿qué le quedará al justo si sus fundamentos fuesen quitados? ¿Qué le queda al creyente si ya no tiene principios de la palabra de Dios que sostengan y dirijan su estilo de vida? ¿Qué nos queda? Nada, sino comportarnos como la sociedad se comporta. ¿Cómo ha cambiado la educación en los últimos años?
Yo no sé cuántos de ustedes todavía tengan rasgos y rastros de esa educación en la cual, si tú sacabas una mala nota, tus padres se ponían del lado del profesor. Yo recuerdo mis años de primaria en el cual llegaba mi mamá y le decía al maestro o a la maestra: ahí le dejo a mi hijo, si se porta mal, jálele las orejas, haga lo que tenga que hacer, pero corríjalo. Hoy que vemos padres que se enojan porque su hijo reprobó la materia y entonces acusan al maestro de ser malo y a la institución de no tener la calidad para producir buenos estudiantes, cuando son los padres los que ni siquiera revisan la libreta de tareas de sus hijos. Las cosas han estado cambiando muy fuerte en nuestra sociedad y lamentablemente los principios se han estado perdiendo y la deshonra hacia la autoridad cada vez ha sido más marcada en todos los ámbitos y en todos los grados de la sociedad. Pero ¿sabe una cosa? Yo creo que la falta de respeto y honor muchas veces es fomentada y cultivada en el lugar donde debería ser fundamental valorarla y darle su lugar: el hogar. No les enseñamos a nuestros hijos a no hablar mal de los vecinos. No les enseñamos a nuestros hijos a no hablar mal de aquellas personas que nos hicieron daño. Un caso muy sonado hace unas semanas de un niño que se llevó un arma a la primaria y ahí asesinó a su maestra, hirió a sus compañeros y terminó suicidándose. Encontraron al abuelo y el abuelo confiesa: yo sabía lo que el niño quería hacer, pero ¿qué podía hacer yo? En esa sociedad nos estamos desenvolviendo, donde no hay quien se interponga para hacer valer los principios, el respeto que las autoridades merecen. Hoy las familias y la sociedad están experimentando crisis. Los cónyuges no se respetan mutuamente. Los hijos no respetan a sus padres. Los niños no respetan a sus autoridades en el colegio. La sociedad no respeta a sus autoridades gubernamentales. ¿Se ha dado cuenta de aquellas noticias en las cuales la gente comienza a apedrear a la Guardia Nacional? Golpean a los policías, hombres y mujeres. ¿Eso le da a usted motivo de gusto? Es realmente terrible. Es asqueroso, es vulgar, porque no hay respeto hacia las autoridades. Años 60, ¿quién iba a ponerse al tú por tú con un gendarme? Y no es que no hubiera corrupción, la había. Pero ¿cuál era el problema? El problema era de principios y valores. Principios y valores que hoy se han permitido y que nosotros en casa hemos permitido que se pierdan. Necesitamos hoy hacer un cambio. Y tenemos que optar por el honor. ¿Sabe? Hoy día muchas personas no sienten el mínimo respeto por sus autoridades espirituales. Sí, van y comen de la mesa del pastor, pero terminando la reunión, terminando el servicio o el resto de la semana, están hablando de sus líderes, de sus pastores. Y sabe, toda esa degradación se debe en parte a la maldad que tanto abunda, pero también en nuestra parte como hijos de Dios se debe a nuestra falta de definición en nuestra vida cristiana. Creemos que podemos ponernos al tú por tú con cualquiera que haga aquello que no nos agrada o beneficia. Entonces, si algo no me agrada o no me beneficia,
pienso que eso ya me da derecho para replicar. Lamentablemente, no hemos comprendido que la ordenanza bíblica apunta a dar honor. Vean lo que dice la Escritura en Romanos capítulo 13, verso 7. Romanos capítulo 13, verso 7. Dice la palabra del Señor: paguen a cada uno lo que le corresponda. Si deben impuestos, paguen los impuestos. Si deben contribuciones, paguen las contribuciones. Al que deban respeto, muéstrenle respeto. Al que deban honor, ríndanle honor. Hace algunas semanas encontré a una persona que, a mi parecer, no tiene un conocimiento muy amplio en razón de las leyes y la forma en la cual estas regulan la conducta del ciudadano, y esa persona, a través de una red social, motivaba a una desobediencia civil en razón del pago de impuestos. Entonces, ¿así debería de actuar el creyente? No es que yo, ¿por qué voy a pagar mis impuestos si ni mi colonia pavimentan? Sí, justificado, pero correcto. ¿Qué dice la Biblia? Si debes impuestos, págalos. Pero Señor, no lo aprovechan en algo que a mí me beneficie o algo que a mí me interese. Aquí dice: paga tus impuestos. Aquí la onda no tiene que tener tintes partidistas ni ideológicos. Estamos hablando del consejo de Dios para el creyente que quiere hacer la diferencia con el grueso de la sociedad. Y dice la palabra del Señor: paguen las contribuciones. Al que deban respeto, muéstrenle respeto. Al que deban honor, ríndanle honor. La posición en muchos casos nos obliga, y necesitamos entender que como hijos de Dios hemos sido llamados a ser luz y sal. Escuche esto: ningún creyente podrá ser verdaderamente luz si primeramente no cumple con los principios que le permitan marcar una clara diferencia social en los ámbitos en los que se desenvuelve. Si tú no marcas una clara diferencia entre tu manera de vivir con las personas que no conocen de Cristo en el ambiente donde te desenvuelves, no podrás ser luz, aunque llenes tu lugar de trabajo de folletería cristiana. Porque de nada sirve estar repartiendo folletería cristiana si con mi vida y el estilo de vida que tengo no marco una clara diferencia con aquellas personas que conviven conmigo. Yo he sido llamado a ser sal y luz, y lo que necesito hacer es atender a los principios de la palabra de Dios para poder marcar una clara diferencia social en el ámbito donde me estoy desenvolviendo. ¿Por qué? Porque los tiempos que vivimos no son fáciles. Miren lo que la palabra de Dios dice. Vamos a 2 Timoteo. 2 Timoteo capítulo 3, versos del 1 en adelante. ¿Lo tiene? Dice la palabra del Señor así: ahora bien, ten en cuenta que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. La gente estará llena de egoísmo y avaricia. ¿Recuerda el primer pasaje que leímos? No hagan nada por egoísmo o vanidad. Cuando el corazón se llena de orgullo, surgen motivaciones equivocadas para buscar deshonrar a la autoridad a fin de que yo pueda ganar un espacio que me permita tener aquello que yo deseo. Dice la palabra del Señor: la gente en los últimos tiempos
Estará llena de egoísmo y avaricia. Serán jactanciosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, insensibles, implacables, calumniadores, libertinos, despiadados, enemigos de todo lo bueno, traicioneros, impetuosos, vanidosos y más amigos del placer que de Dios. Esa es la sociedad donde la iglesia hoy está intentando desarrollarse. Pero la falta de definición en muchos creyentes hace que dicho desarrollo se mantenga estancado. ¿Por qué? Porque no hemos tomado realmente nuestra posición. Miren lo que la palabra de Dios dice en Romanos capítulo 1. Vamos allá. Romanos capítulo 1, versos del 28 en adelante. ¿Qué es lo que sucede cuando una sociedad deja de tener como principal guianza los principios de la palabra de Dios? Cuando deja de lado los principios morales, los principios éticos, los principios cívicos que le podrían permitir moverse en una armonía saludable. Vea lo que sucede. Dice la palabra del Señor así, Romanos capítulo 1, verso 28 en adelante. Además, como estimaron que no valía la pena tomar en cuenta el conocimiento de Dios, Él a su vez los entregó a la depravación mental para que hicieran lo que no debían hacer. Se han llenado de toda clase de maldad, perversidad, avaricia y depravación. Están repletos de envidia, homicidios, disensiones, engaño y malicia. Son chismosos, calumniadores, enemigos de Dios, insolentes, soberbios y arrogantes. Se ingenian maldades, se rebelan contra sus padres, son insensatos, desleales, insensibles, despiadados. Saben bien que, según el justo decreto de Dios, quienes practican tales cosas merecen la muerte. Sin embargo, no solo siguen practicándolas, sino que incluso aprueban a quienes las practican. Este es el ambiente donde la iglesia debe brillar. Este es el ambiente donde la iglesia, el creyente, debe de ser sal. Pero ahora, si nosotros vivimos de acuerdo a la mentalidad del mundo, vamos a reaccionar y actuar como actúa el mundo. El creyente debe de generarse una estrategia que le permita brillar en medio de la oscuridad. Y necesitamos, amados hermanos, establecer los principios que nos permitan hacernos escuchar sin caer en la deshonra o la falta de respeto hacia aquellos que están en eminencia. Partiendo de nuestras autoridades en el hogar, nuestras autoridades laborales, nuestras autoridades en el lugar donde estudiamos, nuestras autoridades gubernamentales, nuestras autoridades espirituales. Un claro ejemplo de esto, y que le mencioné hace un momento que le iba a mostrar, es este. ¿Se imagina usted al apóstol Pablo poniéndose al tú por tú con Festo, gobernador de Judea? ¿Se imagina usted al apóstol Pablo poniéndose al tú por tú con el rey Agripa? ¿O con el mismo César? No estamos hablando de gente que tuviera una herencia de buenos actos. Una auditoría, el César no la pasaba. Tampoco Agripa. Y Félix y Festo tampoco. Pero ¿sabe cuál fue la estrategia del apóstol Pablo al presentar su caso ante ellos? Su estrategia fue honor.
Él tenía que brillar y mostrarse diferente a los demás. Tal fue el tono de su discurso que por poco persuade al rey Agripa de volverse al cristianismo. ¿Será que nuestra falta de respeto y nuestra falta de honor como creyentes hacia las autoridades en los diferentes grados y rubros en los que nos desenvolvemos nos está impidiendo ser luz? Piensa en su jefe de área, ¿cuánto lo respeta? En su jefe de departamento. Le mencionaba al principio que muchos de nosotros evaluamos el respeto que la autoridad nos merece solo en razón de que a nuestro parecer esa autoridad tenga mayores habilidades y capacidades que las nuestras. Por eso hoy hay tantos adolescentes optando por actitudes rebeldes que desafían a sus padres, porque a su parecer ellos están en un error y él no tiene la obligación o ella no tiene la necesidad de estar sometiendo su vida a algo con lo cual no está de acuerdo. Pero diga conmigo, la posición obliga. Pablo, cuando habla con Agripa, se expresa de una forma muy sabia. Cuando presenta su causa ante el César, aun cuando es sentenciado a morir, Pablo lo hace con gentileza. ¿Y cuántos creyentes hoy no están realmente dando muestras de quién gobierna en nuestro corazón? Pensando en esto, escribí lo siguiente, escuche con atención. Lamentablemente vivimos en una generación donde el honor se considera un privilegio de quien a mi parecer se lo merece. Y en este sentido, muchos cristianos no han aprendido a ser ni sal ni luz, pero sí saben ser haters. Escupen odio, desprecio, queja, insatisfacción, ingobernabilidad. Pero ¿cuánto tiempo oras por esa persona que te provoca tanta molestia? Es fácil escupir hacia la figura pastoral, porque es la persona que está expuesta en la congregación, y de esa manera al escupirle a él, quito la atención de la gente que me rodea y que pudiera ver mis imperfecciones. Es fácil escupirle a aquella persona que está desempeñando un cargo público y que a mi parecer es una persona inepta o incapaz. Pero ¿hasta qué punto yo he abrazado el principio de la palabra del Señor que dice, oren por sus autoridades? ¿Se da cuenta cómo hemos tenido una mentalidad de menú? Decimos ser espirituales y buscar la paz, pero solo en aquello que nos conviene o nos beneficia. ¿Cuántas veces como hijos, cuando no estamos de acuerdo con nuestros padres, hemos doblado nuestras rodillas, mostrándole a Dios la pureza del sentir que hay en nuestro corazón, pidiéndole a Dios que Él toque el corazón de nuestros padres? Es más fácil tacharlos de viejos arcaicos, pertenecientes al siglo pasado. No entienden lo que es in hoy. Pero eso sí, en la reunión de la iglesia, levantamos nuestras manos y creemos que estamos haciendo el cambio. Eso no funciona así. El mundo real no funciona así. ¿Sabe que cuando la iglesia se reúne en el templo, no se reúne para cambiar al mundo? Se reúne para adorar a Dios, para buscar a Dios. Cuando sale para cambiar al mundo. Pero si afuera somos peores que adentro, dígame entonces,
¿Qué clase de cambio vamos a producir? Es lamentable cuando nosotros no hemos entendido que a la autoridad se le honra y se le respeta por el solo hecho de que tiene una posición. Y entonces hay quienes dicen: yo voy a honrar a mi padre solo si fue un buen padre. Estás equivocado. Yo voy a obedecer a mis padres solamente si lo que me indican me conviene. Estás en un error. ¿Comprende? Y eso aplica en todos los niveles de autoridad. Mire, un corazón es capaz de honrar solo cuando está consciente de sus propias áreas de oportunidad, cuando entiende que Dios es justo y cuando se atreve a confiar en Él. ¿Por qué hoy hay tantos movimientos en los cuales se busca el de alguna manera ejercer justicia sobre aquellas cosas que consideran que de otra manera jamás serán atendidas? Porque ellos no cuentan con el recurso que nosotros tenemos. ¿Se acuerda usted de la historia que el Señor Jesucristo contó acerca de aquella viuda insistente? ¿Qué demandaba ella? Justicia. Yo no la veo a ella en su momento vandalizando el palacio de gobierno. Imagínense nada más cómo lo hubieran puesto los romanos. Cierto, hay formas, hay momentos. Dice la Escritura que todo bajo el cielo tiene su tiempo. Pero estoy hablando desde la perspectiva de aquellos que se supone tenemos un conocimiento mucho más claro y amplio de la forma en la cual Dios opera en el mundo. Lamentablemente, el mundo reacciona de determinada manera porque, primero, no reconoce que son insuficientes en sí mismos. No han entendido y ni siquiera creen que Dios es justo y que Dios en su momento dará a cada cual lo que merece. Y tres, la gente que no conoce a Dios no se atreverá a esperar y confiar en Él. Quieren una solución inmediata. Pero no son los principios en los cuales el pueblo de Dios debería moverse. Entonces yo tengo la capacidad de poder honrar a mi autoridad, a mi jefe de departamento, aun cuando ha estado actuando de forma injusta conmigo. ¿Por qué? Porque estoy consciente de que yo tampoco soy el empleado del mes. O sea, tengo áreas de oportunidad. Y así como estoy experimentando esa injusticia en este momento, yo también debo de ser consciente que hay cosas que en mí son carentes para poderle ofrecer a la empresa, al departamento o al área de desarrollo en el que me encuentro un nivel más amplio en cuanto a mi capacidad. Segundo, yo debería saber que aún en medio de toda circunstancia injusta, Dios sigue teniendo el control. Y aunque la circunstancia sea injusta, Dios es justo. Y si Dios es justo, yo puedo entonces descansar en Él. Esta expresión, descansar en Él, no me malentiendan ni me vayan a malinterpretar, no tiene nada que ver con una actitud pasiva. Bueno, se están promulgando leyes para legalizar el aborto. ¿La iglesia qué debe de hacer? Nada, esperemos en el Señor, crucemos nuestros brazos. No, créame, hay legisladores ineptos, incompetentes. ¿Pero qué va a hacer la iglesia? La iglesia no puede ni debe quedarse de brazos cruzados. La iglesia debe de levantar su voz. ¿A través de qué forma? Bueno, primeramente debe de hacer valer su voz delante del trono de Dios. Si tú no empiezas tus peleas orando, te aseguro que vas a fracasar. Después de haber levantado tu voz y dar a conocer tu propósito delante del trono de Dios,
debes de buscar la forma en la cual puedas tú contrastar las ideas que se están proponiendo a través de foros, a través de manifestaciones pacíficas, a través de diferentes formas y recursos que actualmente en la sociedad libre que hay en México cuenta. Pero ¿qué pasa? Pues no, es más fácil hablar mal, es más fácil desacreditar, es más fácil muchas veces tomar posiciones que no tienen nada que ver con el sentido y los principios que la palabra de Dios nos muestra. Mire, vamos a ver un ejemplo bíblico. Primero de Samuel, capítulo 24. Primer libro de Samuel, capítulo 24. Esta es la historia de un empleado que está siendo perseguido por su empleador. Y el empleador quiere destruirlo. Y llega el momento en el cual el empleador está en manos del empleado. Es decir, el empleado tiene todas las pruebas y oportunidades para destruir al empleador que está buscando su mal. ¿Qué haría la sociedad actual ante tal oportunidad? La toma, ¿no? ¿Qué debería hacer la iglesia? Vean nada más la situación que está enfrentando. Es David huyendo de Saúl. Saúl lo quiere matar y a David le dan hasta una confirmación profética. Y dice la palabra de Dios así, primero de Samuel, capítulo 24, verso 10. David está hablando con Saúl y le dice: usted podrá ver con sus propios ojos que hoy mismo en esta cueva el Señor lo había entregado en mis manos. Mis hombres me incitaban a que lo matara, pero yo respeté su vida y dije: no puedo alzar la mano contra el rey, porque es el ungido del Señor. No estamos hablando simplemente de aquellos que ocupan una posición de preeminencia en el ámbito espiritual, llámese apóstol, pastor, maestro, evangelista, profeta. No, estamos hablando de aquellos que han sido avalados por Dios, y de acuerdo a Romanos 13, todas las autoridades han sido establecidas por Dios, constituidas por Él. ¿Comprende? Entonces, en este sentido, lo que David está diciendo es que su cultura es distinta a la cultura que imperaba en ese tiempo en su sociedad. Sus mismos súbditos de David le decían: vamos, mátalo, Dios te lo está poniendo. Y David dice: yo no voy a alzar mi mano contra el rey. ¿Por qué? Porque su posición me obliga a darle honor y respeto. ¿Saúl se había ganado el respeto de David? En absoluto. Le había hecho muchas. Y sin embargo, David sabía lo que era brindar honor y respeto a la autoridad. ¿Cuántas veces nosotros estamos buscando la oportunidad para vengarnos de una injusticia? Amnón guardó rencor por varios meses para finalmente vengar la infamia que sufrió su hermana Tamar. ¿Cuántas veces nosotros estamos haciendo las cosas, esperando, aguardando el momento para herir a quien nos hirió? Eso no corresponde con el carácter de Cristo. Somos diferentes.
Y si somos diferentes, vamos a honrar la autoridad en sus diferentes grados y niveles. Tenemos que marcar la diferencia. Contrariamente, en una sociedad hambrienta de reconocimiento, egoísta y convenenciera, y sin un entendimiento claro de lo que implica dar honor, las personas suelen actuar en contra y de forma injusta, incluso de aquellos que han buscado su bien, aun cuando para provocarlo nos han tenido que incomodar. Saúl le ha hecho muchas a David. Y cuando David tiene la posibilidad de matarlo, que no fue solo una oportunidad, fueron varias, David no se atreve a hacerle mal al rey. ¿Por qué? Porque es el rey. Tiene una posición que lo obliga a honrarlo, a respetarlo. No lo puede tratar como un igual, aunque lo haya visto, permítame la expresión, sin calzones. Porque es literal. Cuando David habla o refiere de la cueva, ahí Saúl entró a hacer sus necesidades. Y junto a Saúl estaba David, en plena oscuridad. Y sus soldados de David le decían: vamos, mátalo. Dios te lo puso, ya te hizo varias. Mátalo, acaba con él. Y David simplemente respondió y les dijo: yo no tengo esa cultura. No tengo esos principios en mi vida. Vamos a ver otro caso, Mateo capítulo 14. Recuerdan que hace un momento les decía que es en el hogar donde generalmente se estimula la falta de respeto hacia aquellos que deberían ser respetados. Bueno, veamos una prueba de esto. Mateo capítulo 14, versos del 13 en adelante. ¿Lo tiene? Mateo 14:3 dice: en efecto, Herodes había arrestado a Juan, lo había encarcelado y metido en la cárcel por causa de Herodías, esposa de su hermano Felipe. Es que Juan había estado diciéndole: la ley te prohíbe tenerla por esposa. ¿Qué está sucediendo? Herodes anda con su cuñada y Juan el Bautista lo confrontaba y le decía: ¿sabes qué? La ley no te permite tener por mujer a tu cuñada. Es la mujer de tu hermano. Y entonces, como esto le incomodaba a Herodes, lo mandó encarcelar. Y dice la palabra del Señor que en el verso 5, Herodes quería matarlo, pero le tenía miedo a la gente porque consideraban a Juan como un profeta. En el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías bailó delante de todos. Y tanto le agradó a Herodes que le prometió bajo juramento darle cualquier cosa que pidiera. Instigada por su madre, le pidió: dame en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. ¿Qué le hizo Juan a esa chica? Nada. Ella no tenía ni siquiera idea de lo que estaba viviendo su madre y quien fuera su tío. Y sin embargo, sin que esa situación le afectara, tomó una decisión con base a un impulso. David dice: yo no voy a deshonrar a la autoridad. Y a esta chica le es fácil decir: dame la cabeza de Juan el Bautista. ¿Qué clase de creyentes somos? ¿En qué clase de sociedad nos estamos convirtiendo?
La sociedad se degrada a la velocidad en la cual la iglesia de Jesucristo es incapaz de marcar un rumbo. ¿Por qué se ha ido degradando más nuestra sociedad? Porque nosotros como iglesia no hemos hecho nada. Nuestra degradación social es parte del reflejo de nuestras carencias personales y fracturas familiares. No respetamos la autoridad en ningún grado, ni en nuestros hogares, ni en lo laboral, ni en nuestros lugares de formación, mucho menos la gubernamental o la espiritual. Saúl tenía un poquito de respeto antes de ser rey. Y recuerdo esa ocasión en la cual a su padre se le perdieron 2 mulas. Y su criado de Saúl le instaba a que fueran a ver al profeta Samuel. Y Saúl no se atrevía a presentarse delante de Samuel porque decía: ¿cómo me voy a presentar delante del hombre de Dios sin llevar nada que ofrecerle? ¿Dónde aprendió eso? En su casa. Cultura familiar. Si hoy vemos los principios hacia la autoridad degradados y una sociedad que está siendo cada vez más rebasada por la falta de honor, se debe a carencias personales y fracturas dentro de nuestros hogares. Creo que como iglesia tenemos que marcar un cambio y es urgente. Tenemos que abrazar el honor y el respeto, porque hay posiciones que obligan. No tiene nada que ver con mi gusto o mi preferencia. Si no tengo algo bueno que decir, mejor me callaré. Pero buscaré siempre que mi luz brille y hacer la diferencia, que sea de influencia a otros para que sus vidas estén mejor. Un altísimo porcentaje de críticas no ayudan, destruyen. Necesitamos aprender incluso a ser críticos de lo que realmente requiere atención y enfocarnos más en construir que en destruir. ¿Por qué? Porque tenemos autoridad de parte de Dios. La misma expresión que dice: y todo lo que aten en la tierra será atado en el cielo, aplica para todas las circunstancias de nuestra vida. Hay situaciones en nuestra vida que por nuestras actitudes, por nuestras palabras, expresiones, quedan atadas. Y lejos de ser nosotros un canal de bendición, nos constituimos en un estorbo para que la bendición de Dios llegue. ¿Por qué? Porque juzgamos de forma precipitada y de acuerdo a principios superficiales. Hoy tenemos que hacer un cambio en nuestra forma de pensar. Considere esto: dar honor y respetar a aquellas personas que están en autoridad es una parte fundamental del carácter del creyente. A través de dicha expresión de vida se refleja también nuestro grado de renuncia a nuestros impulsos y deseos. Pablo está ante el César y podría haberle dicho: asesino, ladrón, mentiroso, injusto. Y sin embargo, su posición y actitud es de respeto y honor. No está de acuerdo con muchas cosas que caracterizan al César. Sin embargo, la posición del César lo obliga. Necesitamos hoy entender que la vida del creyente se vive en una esfera más alta que la esfera en la cual vive la sociedad sin Cristo. Tú no puedes reaccionar ante la autoridad de la misma forma en la cual reacciona quien no tiene a Dios. Porque esa persona que no tiene a Dios no tiene principios. Pero tú tienes principios. Colosenses capítulo 3,
versos del 8 al 13, lo leemos y con esto concluimos. Déjeme decirle que no siempre abrazar los principios de la palabra de Dios y hacerlos nuestros en nuestra forma de vida va a ser fácil. No. Pero siempre, amados hermanos, va a reflejar nuestro nivel de definición y grado de compromiso hacia la voluntad de Dios. Pablo dice: porque estoy juntamente con Cristo crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. En una ocasión, lo narra el libro de los Hechos, Pablo está siendo, de alguna manera, tratado de forma injusta por el sumo sacerdote Ananías. Y es que Pablo está presentando su defensa, y Ananías manda a un hombre a golpear en la boca a Pablo. Y Pablo enardece y le dice: así te va a golpear Dios. Y un hombre le dice: ¿así le respondes al sumo sacerdote de Dios? Y Pablo se desencaja y dice: no sabía que era el sumo sacerdote, porque escrito está: no maldecirás al príncipe de tu pueblo. ¿A quién tenía Pablo frente a él? A un sepulcro blanqueado, a alguien cuyos intereses no eran rectos ni puros, a alguien que se oponía a la verdad y a la justicia, porque la causa de Pablo era Cristo. Y sin embargo, cuando reconoció la posición de aquel, la posición lo obligó. Nos hace falta humildad. Nos hace falta ser más sencillos. Para hacer luz, necesitas ser humilde. Mientras menos humildad haya en nosotros, menos podremos brillar. Colosenses capítulo 3, versos del 8 en adelante, dice la palabra del Señor así: pero ahora abandonen también todo esto: enojo, ira, malicia, calumnia y lenguaje obsceno. Dejen de mentirse unos a otros, ahora que se han quitado el ropaje de la vieja naturaleza con sus vicios y se han puesto el de la nueva naturaleza, que se va renovando en conocimiento a imagen de su Creador. En esta nueva naturaleza no hay griego ni judío, circunciso ni incircunciso, culto ni inculto, esclavo ni libre, sino que Cristo es todo y está en todos. Simple: da honor a quien honor merece. Amén. Y si tu maestro, tu jefe, tu líder no satisface tus expectativas, hazte escuchar manteniendo una actitud cristocéntrica. Sé luz y sé sal. Confía en que Dios es justo y que al final tú podrás esperar en Él, sabiendo que no serás defraudado. Amén.